Muchísimas gracias, Alejandro, y nuevamente muchas gracias, EAL de Business School, por la invitación y, por supuesto, a todos los participantes del día de hoy. Soy profesor también de ALDE, justamente en esta maestría de fraude y delitos financieros, lavado de dinero en general. Es decir, que el tema que traemos hoy viene justamente como anillo al dedo, un tema central, neurálgico, en lo que es el cumplimiento o el compliance de delitos financieros. Antes de comenzar, les reitero que a lo largo del webinario pueden hacer preguntas a través de la interfase del chat, de preguntas allí de la plataforma, así que con gusto, si el tiempo lo permite, vamos a responderlas al final del webinario. Bueno, para aquellos que no me conocen, bueno, soy director para América Latina, también además de ALDE, de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, el director del programa de Ejecutivo de Ciberseguridad en las Finanzas de la Universidad Católica de Argentina, además de ALDE, y me pueden contactar a través también de LinkedIn, en el caso de que quieran que nos relacionemos. Es un gusto muy grande estar el día de hoy con ustedes. Obviamente que en una hora, más y menos de una hora de exposición, va a ser imposible abarcar todos los desafíos que traen las monedas virtuales en el área o en el ámbito del compliance, del cumplimiento, que básicamente es el cumplimiento con las normativas contra los delitos financieros, el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero, siendo el lavado de dinero la columna vertebral de la prevención del delito financiero. Pero sí hay una realidad que ha caído como un elemento más, como un factor más a mitigar en lo que es el compliance globalizado o el cumplimiento globalizado. Originalmente las compañías debían solamente cumplir con las obligaciones normativas, las obligaciones legales que les imponían los reguladores o las propias leyes en cada país, y hoy en día han aparecido una serie de nuevas variables, nuevas verticales a las que le tienen que prestar atención. Una de ellas es el tema de la digitalización o la vulnerabilidad de los riesgos en la digitalización, y en este campo de la digitalización, la explosión de la innovación tecnológica, aparece el factor de las monedas virtuales. Y básicamente no vamos a ahondar en temas absolutamente técnicos porque no es la esencia del webinario de hoy, pero sí cómo estas vulnerabilidades y cómo estos riesgos sí afectan a todo el sector. Tan es así que los organismos supranacionales e internacionales encargados de prevenir y de controlar y de crear conciencia en temas de prevención de delitos financieros, en temas de prevención de lavado de dinero, como número uno es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF por sus siglas en inglés, le ha puesto ojo, mucha atención, control al tema de los activos virtuales en los últimos años. No solamente por el tema de la explosión de la virtualidad con la pandemia, pero sino porque ya están viendo el uso y abuso de los activos virtuales en los ecosistemas digitales. Y sacaron varias guías, sacaron varias orientaciones con el paso del tiempo, por ejemplo, una revisión de la guía para la aplicación de un enfoque basado en riesgo en activos virtuales en el 2020, el informe por parte del grupo de los 20 de los llamados stablecoins, que son monedas virtuales que están vinculados a un valor o a un activo o a algún tipo de sustento, de apuntalamiento que las proteja. El tema de entender y cómo implementar la identificación digital, dado que para abrir una billetera electrónica o para adquirir un activo virtual, de alguna manera va a tener que haber una identificación, una identidad digital en la que se apoye el exchange o se apoye la billetera para poder determinar quién es la persona natural que está abriendo esta billetera y si ese documento, esa identidad condice con lo que esta persona nos está diciendo, y por supuesto identificar y mitigar los riesgos de activos virtuales a lo largo de todo el escenario. Es súper importante ver cómo las organizaciones supranacionales, y no solamente supranacionales, sino también internacionales, un segundo porque estoy viendo a ver si hay, ok, si hay alguna pregunta porque vi allí que me enviaron un link.
Y las organizaciones, los reguladores y las nacionales también le están poniendo mucha atención al control, a la fiscalización de las monedas virtuales a nivel internacional. Y es nacional e internacional. Y esto se debe a que hubo varios casos de abuso de estas monedas virtuales. Esto que les planteo yo ahora en este momento es un escenario internacional de la mano del GAFI, que el GAFI es el organismo internacional encargado de establecer estándares para controlar y combatir el lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero no es el único organismo. Podemos ver que otras organizaciones, otras agencias, otros departamentos estatales, como por ejemplo la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que se encarga de supervisar aquellas compañías que cotizan en bolsa y en los mercados bursátiles dentro de Estados Unidos, también ha duplicado y le ha puesto mucho énfasis al cumplimiento, o como se llama en inglés, enforcement, de los activos virtuales a través de su unidad de activos virtuales y cibernético. Es decir, está viendo cómo distintas compañías que están en su ámbito de supervisión están usando activos virtuales y no quieren que se les escape la tortuga, como se dice comúnmente, por el lado de la falta de controles, por el lado de la falta de regulación. La Unidad de Información y Análisis Financiero de Estados Unidos, FinCEN, que ustedes saben, son todas las unidades, todas estas agencias internacionales encargadas de recabar información que proveen los bancos, las instituciones financieras, organizaciones como APNFDs, actividades vulnerables, casinos, aseguradoras, etcétera, etcétera, que son llamados sujetos obligados, porque están obligados a, entre otras cosas, a contar con un departamento de cumplimiento, a presentar reportes de operación sospechosas, a presentar informes de operación en efectivo, etcétera, etcétera, están obligando y llevando a que sus supervisados, aquellas compañías que están dentro del espacio de supervisión, presenten información, reportes en todo lo relacionado con ciberataques, en todo lo relacionado con el manejo de activos virtuales. De hecho, dentro del espacio de Estados Unidos, no se puede, está prohibido que cualquier compañía actúe y opere con activos virtuales sin registrarse como un MSB, un negocio de servicios monetarios. Entonces, de la misma forma que Western Union, MoneyGram y los grandes transmisores de dinero, que son el ejemplo de MSBs internacionales, tienen que registrarse con FinCEN, tienen que inscribirse en cada uno de los estados donde ellos operan. También las compañías llamadas proveedores de servicios de activos virtuales, que son exchange, billeteras, incluso mineros y otro tipo de compañías, mixers o lo que sea, tienen la obligación también de registrarse como MSBs, negocios de servicios monetarios. Y poco a poco todo este espacio de regulación, de normatividad, va acercando o va cubriendo a toda la comunidad de proveedores de activos de servicios virtuales o todos los actores que operan de alguna manera en el sector de activos virtuales. Dicho esto, de todas maneras y debido a la propia característica del uso de activos virtuales, hay varios baches, hay varias grietas por donde se puede escapar el control en el tema de activos virtuales. Y ya vamos a ver algunos de ellos. Pero, por ejemplo, para darle un ejemplo para iniciar, el momento en que un banco que opera con un cliente que no es un proveedor de servicios de activos virtuales y por lo tanto no tiene el riesgo de proveedor de servicios de activos virtuales, puede estar operando a espaldas de ese banco con algunas actividades relacionadas o vinculadas a los activos virtuales o a la comercialización de activos virtuales. Un riesgo que ese cliente traslada al banco sin que el banco sepa, por ejemplo, que ese es el riesgo que presenta este cliente. Y como no lo conoce el riesgo, va a ser imposible o va a ser muy difícil poder mitigarlo, entre otros. Y si bien la criptomoneda en general aumenta de interés,
y hay cada vez más contenido, información vinculada a la operación y cómo funcionan las criptomonedas. Lo que hay poco es orientación, guía, consejos prácticos sobre cómo y dónde todos los profesionales y la comunidad internacional pueden mitigar los riesgos que de estos derivan. Y esto se debe principalmente no, principalmente no, pero uno de los factores muy importantes al dinamismo con que opera el sector de activos virtuales y a la falta de estandarización internacional en cuanto a las normativas, a los controles que se deben imponer. Y recuerden que cuando hablamos de activos virtuales en general, en charlas de este tipo, en charlas que no son profundamente técnicas, nos estamos refiriendo a los activos virtuales en la cadena de bloques abiertos, que son estructuras e infraestructuras digitales, como por ejemplo el Bitcoin y Ethereum, que opera dentro del blockchain Ether, que son abiertos y públicos. No abordamos todo un universo de activos virtuales que vienen de bloques privadas o donde se necesita una autorización, que presentan de alguna manera un menor riesgo, pero cuyo riesgo está latente o está presente siempre en materia de cumplimiento. Hay un debate largo ya hace varios años entre el anonimato y el pseudoanonimato con los activos virtuales, pero que no es muy diferente al anonimato y al pseudoanonimato en el tema de las compañías internacionales, algunas, por ejemplo, llamadas fantasmas, donde tampoco figura la identidad de la persona dueña, propietaria o como se llama en nuestra jerga, beneficiario final de estas compañías. De la misma forma, este debate o este problema se traslada a los activos virtuales, porque al momento de adquirir y comprar activos virtuales, monedas virtuales, no hay todavía una obligación de dejar, a no ser que sean algunos de los exchanges más grandes y quieren cubrirse, en general, y las regulaciones internacionales no obligan a contar con la obligación de reportar el nombre y el dueño beneficiario de esos activos virtuales. Tienen programas de Know Your Customer o conozca a su cliente bastante sólidos, algunos de los actores más importantes, pero todavía le falta ajustar algunas tuercas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la cadena de bloques de alguna manera facilita o provee algunas herramientas que pueden facilitar los procesos de debida diligencia, los procesos de investigación de la ley o de agentes de ley, los procesos de movimiento dentro de las cadenas de bloques. Y esto quiere decir que, bueno, que con algún tipo de esfuerzo, con algún tipo de apoyo, entre otras cosas, por parte de compañías que se dedican a análisis forense en las cadenas de bloques, se puede llegar a vincular a ciertos identificadores que pueden llevar a determinar quiénes son las personas detrás de ciertas operaciones. Entre ellas, por ejemplo, la marca de tiempo, las direcciones de protocolo de Internet asociadas con estas transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto que hay un pseudo anonimato porque no está la obligación a dejar esa información, también es cierto que proveen las operaciones en las cadenas de bloques abiertas la posibilidad de seguir el rastro del movimiento de ciertos flujos de dinero. También es cierto que hay otras particularidades, otros elementos que pueden bloquear este seguimiento, como por ejemplo los mixers o los tumblers que mezclan todo el dinero o mezclan toda operación de criptoactivos entre varios actores dentro del ecosistema. Y eso puede dificultar cualquier periodo, cualquier prueba de investigación. Y por último, hay una cierta categoría dentro de las monedas virtuales a las que es mucho más difícil poder acceder a la información o poder seguir el rastro. Las dos clásicos son Monero y Zcash, donde directamente no dejan, se llama privacy coins o monedas de privacidad, donde directamente no dejan un rastro dentro de la cadena de bloques, entonces no se lo puede seguir.
De todas maneras, este espacio donde la privacidad, el anonimato es enorme, son un elemento, son un espacio muy pequeño dentro de las operaciones de las monedas virtuales. Pero sí es importante tenerlo presente porque puede traer o puede producir enormes riesgos si existen operaciones con privacy con o con monedas de alta privacidad. Este es un gráfico que le tomé prestado a una de estas compañías de análisis forense en el cadena de bloques, en el blockchain, donde Chainalysis se llama. Hay varias de análisis, son empresas que realizan un rastreo, investigaciones a través de la cadena de bloques. A los efectos del trabajo es fabuloso toda esta compañía en el sentido que llevan transparencia a las operaciones con activos virtuales. La contra es que son, por lo general, son servicios muy caros para clientes de bajos recursos, tal vez algunos gobiernos, algunas instituciones financieras internacionales puedan acceder, pero la mayoría de los mortales no es muy caro para poder acceder. Pero bueno, tenemos Chainalysis, está Elliptic, está CipherTrace, hay varias compañías que se dedican justamente al análisis de las cadenas. Y no podemos meter dentro de la misma bolsa a todas las categorías que operan dentro del ciberespacio en materia de criptoactivos. Hay algunos que son menos riesgosos y hay otros que son más riesgosos. Y como todo en el mundo del compliance, como todo en el mundo del cumplimiento de los delitos financieros, lo que tenemos que hacer es un enfoque basado en riesgo. ¿Por qué? Porque es imposible poder contar con todos los recursos, poder contar con todo el potencial humano, con todo el conocimiento para hacerle frente a absolutamente todos los riesgos. Ninguna organización lo puede hacer, ningún gobierno lo puede hacer. De hecho, varios reguladores internacionales utilizan un enfoque de supervisión basada en riesgo porque no tienen los recursos para supervisar, controlar, fiscalizar el universo de sujetos obligados que deben supervisar. Entonces es importante en primera medida cualquiera de ustedes o cualquier organización que tenga cierta exposición al riesgo de monedas virtuales, saber con cuáles actores está lidiando para saber cuál es el riesgo. Obviamente esto es autoexplicativo, los verdes son los menos riesgosos, tenemos los clásicos exchange, donde se cambia dinero fiduciario por dinero criptográfico, y la mayoría o muchos de estos exchanges que quieren operar a nivel internacional en forma legítima y tener reconocimiento y poder abrir mercado, obviamente que van a contar con políticas de conocimiento del cliente, políticas de aceptación del cliente que van a ser mucho más rigurosas. No cualquiera se va a poder colar dentro de las listas de clientes de estos exchanges, que incluye billeteras alojadas, por ejemplo. Ellos administran la llave privada de algunos de estas billeteras, ofrecen servicios para los comercios, por ejemplo, o incluso pueden ser no exchange que ofrecen por su parte servicios para los comercios. No quiere decir que absolutamente todos los actores dentro de este espacio verde sean de bajo riesgo. Hay que ver cada una de las categorías. De hecho, hay algunos exchanges que no tienen ningún tipo de requisito con respecto a la información que le solicitan al cliente en el proceso de onboarding, en el proceso de aceptación del cliente. Y luego vamos viendo, obviamente, hacia el rojo más furioso, cómo van aumentando el riesgo. Los cajeros automáticos, estamos viendo que poco a poco está creciendo su espacio, está creciendo su posición en varios países. Al principio era uno por allí perdido, y estamos viendo varios cajeros automáticos en Estados Unidos, en países de Latinoamérica también, hemos visto en México, vemos acá en Argentina. Bueno, ¿cuál es el riesgo de estos cajeros automáticos y de dónde o quién los va a supervisar, quién los va a controlar, de dónde viene el dinero que es depositado, el dinero fiduciario que es depositado en los cajeros automáticos, que se cambia por el dinero criptográfico? Juegos de azar, mixers, bueno,
viene todo este sector donde obviamente si hay un tipo de ransomware, si hay un tipo de hackeo, de robo de fondos robados, obviamente que va a ser de altísimo riesgo. Para terminar, en lo que ya es obviamente una obviedad, valga la redundancia, cuando existen operaciones de financiamiento del terrorismo, sanciones u omisión a los regímenes de sanciones internacionales, que ya lo vamos a ver, o materiales de abuso de niños o incluso trata de personas. Hay un caso muy famoso en México donde una persona que comandaba, que gestionaba una red de trata de personas, trata de blancas que provenían principalmente de países de América del Sur, de Colombia, Argentina, Brasil, se financiaba y operaba con criptoactivos, con criptomonedas, que sale el caso a la luz con una operación que realiza en un exchange en México, donde mueve un monto por encima del umbral de reporte y por lo tanto esta compañía, este exchange, lo reporta ante la UIF, lo reporta ante las autoridades mexicanas. Y ese es el punto de inicio del ovillo que resultó en descubrir una cadena o esta operación de trata de blancas donde había más de 3.000 chicas de estos países de América Latina que habían sido o habían caído víctimas de esta operación del crimen organizado, por ejemplo. Entonces, bueno, son todos escenarios, son todos sectores a los que hay que tener bien presente. Y vamos viendo, obviamente, el ransomware, que es la operación que congela, que atrapa, que secuestra datos dentro de algunas organizaciones, compañías, pide un rescate a cambio de devolver los datos, a cambio de descongelar los sistemas informáticos, las redes de estas compañías, y por lo general esos pagos de los rescates se realizan con criptoactivos, no en el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos. Incluso el propio FBI, que lleva la vanguardia, lleva el liderazgo en Estados Unidos en lo que es ciberprotección a nivel corporativo, sugiere que no se paguen los rescates. Sin embargo, se sabe que muchas compañías han ido pagando los rescates porque es la única forma de poder seguir operando. O incluso tipologías tradicionales, como era el movimiento de dinero a través de las mulas de dinero, que era básicamente lo que se llama pitufeo, es conseguir testaferros, conseguir personas que por montos por debajo de los umbrales de reporte vayan depositando los dineros en varias instituciones financieras o vayan transfiriendo dinero a través de varios remesadores de dinero para pasar por debajo del radar o de la lupa de fiscalización de las autoridades. Bueno, ese espacio con estos corredores de dinero, como se llama en inglés, money brokers, pasó al espacio virtual, pasó al espacio donde ya los clientes contaban con cuentas en el ciberespacio, cuentas digitales o home banking, y lo hacían a través de ello. Y ahora una nueva tipología es que ni siquiera a través de cuentas tradicionales, fiat, del mundo bancario, del mundo financiero, sino también a través de activos virtuales. Vaya si no, la misma tipología se adapta a nuevas realidades. Y yo ya lo he contado incluso acá algunas veces, que incluso justamente para pasar por debajo del control de las autoridades nacionales e internacionales, muchos delincuentes han comenzado también a utilizar criptoactivos para pasar desapercibido. Hay una realidad, ustedes saben, la lista OFAC o la lista Clinton, como se llama en algunos países, es una lista que emite el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que prohíbe a cualquier persona estadounidense, sea persona jurídica o persona natural, operar o realizar operaciones con los nombres que aparecen en esta lista. Entonces, para no ser descubiertos dentro de esta lista, ¿qué es lo que han hecho? Han comenzado a utilizar criptomonedas. Y esto hace ya unos años, en el 2018 este caso, donde por primera vez se incluye dentro de la lista OFAC, que siempre llevaba nombres de personas, de países, de compañías, de organizaciones,
pero se incluye por primera vez direcciones de activos virtuales. Estas son dos direcciones de Bitcoin que incluyeron por primera vez en el 2018 dentro de la lista OFAC, con las que ningún exchange, wallet, banco, proveedor de servicios de activos virtuales en general, puede realizar transacciones u operaciones. Es decir, tiene que filtrar, tiene que hacer un seguimiento de esta lista para darse cuenta o verificar que estas direcciones de Bitcoin no estén dentro de sus operaciones, porque pueden ser sujetos a sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y luego de este primer caso, que fue en el 2018, hubieron o siguieron varios casos adicionales por parte de OFAC. En este caso se acusó no sé cuántos ciudadanos chinos en el 2019 de financiar y operar valga la redundancia, operaciones de narcotráfico a través de la comercialización de monedas virtuales. En la gran mayoría son Bitcoin, pero incluso también se incluyeron otras como por ejemplo Litecoin. Es decir, las monedas virtuales, los activos virtuales cayeron de lleno en el centro de lo que son las operaciones de cumplimiento y de control de delitos financieros. Siguen siendo menores, siguen siendo operaciones todavía pequeñas a los ojos de los investigadores nacionales de ley, pero también dentro de las instituciones financieras y los sujetos obligados en general, pero cada vez son riesgos mayores a los que le deben prestar atención. Y si no, una cuestión hace un par de semanas, Estados Unidos emite una sanción muy grande a través de OFAC y de FinCEN, OFAC con el Departamento de Tesoro y FinCEN, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero Internacional, de 54 millones de dólares casi contra Bitrex, porque permitía que ciudadanos o clientes de Cuba, Irán, Sudán, Siria, la región de Crimea, participaran en operaciones de monedas virtuales cuando estas personas y estas regiones estaban incluidos dentro de la lista OFAC. Por lo tanto, no realizaban sus procesos de debida diligencia, sus procesos de control con la sugerida solidez con que invita las agencias de Estados Unidos a contar con controles antilavado de dinero y controles para evasión de los regímenes de sanción, en este caso OFAC. Entonces, es un riesgo que está y ha estado en el centro del blanco de las autoridades de hace un tiempo a esta parte. Todavía son menores, todavía no son 100% mainstream, es decir, la esencia de una oficina de cumplimiento, pero sí ya debe estar allí en el medio. Y esto viene en relación con lo que comentaba anteriormente, que hay muchas operaciones a través de monedas virtuales donde el banco, por dar un ejemplo, puede saber si, preguntando si el cliente es una compañía que opera con monedas virtuales, opera en el espacio criptográfico. Van a saberlo de acuerdo al proceso de onboarding, de acuerdo a la rigurosidad del proceso de onboarding, pero bueno, por lo menos tienen esa información. Existen muchos casos donde el cliente, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, no les informa en su momento que de alguna manera sus operaciones tienen algún tipo de actividad criptográfica. Y esa actividad criptográfica que realizan en paralelo a sus actividades o a sus operaciones normales, le trasladan o les pueden trasladar el riesgo al banco, a la institución financiera por su parte. Entonces es sumamente importante tenerlo bien presente. ¿Y esto por qué? Porque, entre otras cosas, hay muchos actores en el medio que tenemos actores muy sólidos, exchange muy sólidos que que están registrados con las autoridades, que cuentan con licencias, que tienen un marco regulatorio, que tienen procesos de conocimiento del cliente, procesos de identificación de clientes sólidos. Bien, pero hay muchos
que pueden operar con otros tipos de actores, como por ejemplo los exchange peer-to-peer o los exchange entre pares, donde son básicamente operaciones dentro del ciberespacio que permite a dos individuos de distintos países, de distintos backgrounds, distintas realidades, intercambiar entre ellos, vender y comprar criptoactivos. Entonces, estas operaciones, por ejemplo, de peer-to-peer, agregan un riesgo importante a cualquier operación de criptoactivos, en el sentido de que no cuentan con los controles y no cuentan con la rigurosidad de los programas de cumplimiento que sí tienen otros actores. Y recuerden que también en el mundo de criptoactivos no solamente estamos hablando de compra-venta de criptoactivos per se, también estamos hablando de una serie de otras operaciones, algunas financieras y otras pseudo financieras, que los criptoactivos y las compañías proveedoras de servicios de activos virtuales, muchas veces vinculadas a fintech, le están tomando el mercado al sistema financiero tradicional. Por ejemplo, el tema del apalancamiento de préstamos con criptoactivos, por ejemplo, el tema del crowdfunding, por ejemplo, el tema de los clásicos préstamos en el mercado bursátil a través de opciones de acciones, estimando cómo va a ser o cómo apuestan al crecimiento, a la evolución de un título valor en el mercado bursátil, se traslada al mercado criptográfico y de acuerdo a ese estimado de crecimiento, ellos van a pedir un préstamo, pero está apoyado, está sustentado 100% en la confianza en la evolución de ese criptoactivo, etcétera, etcétera. Hay varias actividades vinculadas y relacionadas con el mundo financiero tradicional o pseudo financiero, a los que están apuntando varios actores del criptográfico. Hubo varios casos, dos traje para ilustrar solamente, donde el uso y abuso fue impresionante en materia de criptoactivos. Uno fue el caso de Silk Road, que era un mercado en línea que fue lanzado en el año 2011 y básicamente lo que hacía, ofrecía productos y servicios a través de distintas tiendas de este mercado en línea. Estos productos eran comercializados a través de Bitcoin y se operaba dentro de la dark web. Hasta ahora no hemos hablado de dark web, no vamos a hablar a los efectos de este webinario de dark web, pero es un espacio que no es ilegal, pero que puede ofrecer un ámbito de bastante anonimato, de bastante secrecía para la comisión de algunos delitos. La cosa es que entre febrero del 2011 y julio del 2013 se realizaron más de 1.200.000 transacciones que facturaron 9.5 millones de Bitcoin, lo que en su momento eran 1.200 millones. Hoy sería algo así como 20.000 millones. Y la comisión que le quedó a Silk Road fue cerca de 600.000 Bitcoin, en ese momento 80 millones. Cuando el 70-80% de los productos que ofrecía Silk Road eran productos ilegales, eran productos que no estaban permitidos. A modo de ejemplo, traje algunas capturas de pantalla de su momento, porque el sitio fue dado de baja, ofrecían drogas, ofrecían pasaportes y documentos apócrifos con un muy claro carro de compra, donde depende la cantidad, era lo que costaba cada uno, el precio en euro y su valor en Bitcoin. Repito, esto estamos hablando del año 2011 al 2013, 2014, donde todavía el Bitcoin no tenía el control, porque hoy en día existen estas compañías para poder seguir el rastreo. Pero bueno, fue utilizado y siguen habiendo monedas virtuales de alto secretismo, como por ejemplo la privacidad que comentaba anteriormente, o pasaportes apócrifos, compra y venta, por ejemplo, de armas,
incluso servicios de sicarios, servicios de delincuentes, donde se ofrecían como profesionales, como de asesinos profesionales, no pedían el nombre, no querían ni la tarjeta de crédito ni la cuenta bancaria, ellos pagaban a través de Bitcoin, o cobraban a través de Bitcoin, y el dinero era colocado en una cuenta en plica, una cuenta escrow, donde era retenido el dinero hasta que el trabajo fuera terminado. Vaya si había espacio para la actividad criminal dentro de la dark web, y toda esta actividad criminal en su momento financiada a través de monedas virtuales. Varios ejemplos de operaciones de sicario a través de la dark web, y todas financiadas con el tema de Bitcoin en su momento. Luego aparecieron la posibilidad de recurrir a otras monedas virtuales. Alphabay fue otro mercado en línea también dentro de la dark web, que era mucho más grande que Silk Road, tal vez unas 10 veces más grande también, y operaba en forma muy parecida, y comenzó curiosamente a funcionar a partir de diciembre de 2014, es decir, con posterioridad al uso o a la existencia de Silk Road, donde que había sido dado de baja. Fíjense, una de las características que llevó al descubrimiento y que dio nota en el ovillo de investigación de Alphabay, fue que uno de los supuestos fundadores, uno de los operarios de este sitio, usó su dirección de email abierta para enviar correos electrónicos, lo que obviamente le dio pista a los investigadores. Es toda una carrera de investigación para poder determinar cómo se puede llevar a cabo una investigación dentro del blockchain, de la cadena de bloques, y mucho más profundo, mucho más compleja dentro de la dark web. Pero bueno, todos estos hackeos, ciberataques que nosotros escuchamos cada tanto, el ataque a Yahoo, el ataque a Sony, el ataque de Sony ya se determinó que fue un ataque nacional, fue un ataque realizado por organismos, por agentes de Corea del Norte, por la emisión de una película. Pero bueno, hay muchos ciberataques, sobre todo en cuestión de información y datos de bancos, información financiera, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera, que terminan comercializándose o terminan vendiéndose dentro de la dark web. Cada vez está más controlada, cada vez hay más agentes de ley de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania controlando las operaciones de dark web. Sin embargo, el espacio es enorme y no hay una dark web, sino que son muchas dark web, son como cada espacio una store. Hay varios espacios donde cada uno opera dentro de o con su propio software, con su propia tecnología. Bueno, pero cuando existen ataques, existen filtraciones, violaciones de datos que roban y toman información sensible que puede ser utilizada para la comisión de algún tipo de fraude, pueden terminar comercializándose dentro de dentro de estas operaciones. Por ejemplo, acá, para un ejemplo, un nuevo grupo de cuentas de Wells Fargo, un banco de Estados Unidos, con saldos entre $1.000 y $100.000, que obviamente lo tienen a la venta por un precio o por precios módicos, porque pueden ser utilizados o no para poder robarle. Acá te lo dice incluso cuánto dinero tiene, cuántos días hace que ha sido robado, por ejemplo, esta información de esta cuenta bancaria, de esta tarjeta de crédito, y cuánto cuestan, obviamente que lo ponen a la venta a un precio absolutamente reducido. Una forma de cómo opera y cómo se manejan estas operaciones. Mis estimados, bueno, no quiero robarles más tiempo, sé que hay varias preguntas, así que voy a dejar el espacio para ver si podemos abarcar algunas de las preguntas. Bueno, y los invito a que sigan enviando.
A ver si hay alguna. ¿Cuál es pregunta William, ¿cuál es la tipología más recurrente de lavado de activos con criptomonedas detectada hasta el día de hoy? Muy buena pregunta, William, y te voy a decir que curiosamente, la operación de lavado de dinero más grande del mundo tiene que ver con lavado de activos, pero no necesariamente con Bitcoin ni ninguno de estos monedas virtuales que conocemos, sino con unas monedas virtuales que produjo en forma corporativa para ellos una organización que se llamó Liberty Reserve. Liberty Reserve, que curiosamente tenía, bueno, nace, bueno, los creadores vienen de Estados Unidos, escapando de la justicia americana, pero fundan la compañía en Costa Rica y comienzan a operar y a realizar transacciones vinculadas a estas criptomonedas que se llamaban Liberty Reserve, apoyada en el dólar o apoyada en el euro. Operaciones financieras absolutamente fraudulentas y para financiar actividades delictivas. Cuando se investigó, lo investigó el Departamento Sur de la Fiscalía de Estados Unidos, se estimó que se lavaron cerca de 7.000 millones de dólares a través de esta operación de Liberty Reserve. No se pudo dar con todas los fondos, pero sí se llegó a un buen número de casos y una buena cantidad de confiscación de fondos. Dicho esto, una de las tipologías más utilizadas hoy en día, no con lavado de activos, sino con delitos financieros en general, te diría que es el ransomware. El ransomware se está viendo cada vez más y es una forma muy fácil o más fácil para para que el delincuente pueda obtener los fondos que de otra manera sería mucho más difícil con la moneda fiduciaria, ¿no? Y, sin embargo, en el mundo de ciberseguridad no es la más grande, tal vez la más grande sea lo que se llama el BEC, Business Email Compromise, donde, básicamente no se usan criptomonedas, activos virtuales, pero sí se usan identidades falsas para lograr pagos por parte de compañías a proveedores falsos, como delincuentes que se hacen pasar por proveedores, etcétera, etcétera. Así que sí, que con respecto a tipología, te diría ransomware posiblemente sea una de las más recurrentes. Pregunta Oriana, hay estafas piramidales que se han realizado con el lanzamiento de plataformas como Crypto Future, que meses después del lanzamiento que borraron páginas web y no devolvieron el dinero y se desaparecieron en personas que promovían el modelo de negocios. En ese caso, ¿ante qué organismo se tiene que denunciar estas estafas? Obviamente otra pregunta fabulosa. Todavía estamos en el juego, en el proceso de establecer estándares internacionales en operación y también contar con autoridades que se encarguen de estos temas. En varios países la autoridad número uno de estos temas es el regulador o la unidad de información y análisis financiero, la unidad de análisis financiero en cada país. Dicho esto, en la mayoría de los países todavía no están preparados ni cuentan con el conocimiento ni el ejercicio ni la tecnología ni los recursos como para llevar a cabo una de estas investigaciones. Comentaba recién Oriana que en Estados Unidos la organización que lleva el liderazgo en este sentido es el FBI. Y el FBI tiene una red que recibe todo este tipo de denuncias, independientemente si estas denuncias van a resultar exitosas o van a terminar en un buen puerto, pero por lo menos para llevar una lista, para llevar un registro de cómo está la situación de los ciberataques o la cibervulnerabilidad dentro de Estados Unidos. Y ahí también se pueden reportar algunos de estos casos, pero no quiere decir que vaya a ser o vaya a terminar en buen puerto. Y obviamente que la denuncia final debería ir al departamento, a la justicia, al Departamento de Justicia Penal, quien va a ser el encargado de llevar a cabo una investigación judicial al respecto. Mi humilde opinión es que todavía la justicia, al igual que muchas autoridades, está retrasada en capacitación en este sentido.
pero sí, obviamente, una denuncia judicial también será apropiada. Pedro pregunta, ¿cree que si se regularan las criptomonedas de manera común entre los países se podría reducir los riesgos inherentes a las operaciones que se realicen con esto? Esto lo pregunto sobre los comentarios que señaló sobre las sanciones impuestas. Mira, Pedro, creo que siempre un espacio regulado y un espacio de control va a ser mucho más transparente y mucho más benigno para el compartir información, en tanto y en cuanto se pueda o lo permita el sistema legal. Dicho esto, también existen regulaciones que son malas, no porque esté regulado va a ser bueno. Hay que sentarse y pensar cómo va a ser la regulación y cuáles actores se va a permitir que actúen dentro de este marco normativo, dentro de esta regulación. México, por ejemplo, tiene una ley fintech que de alguna manera abarca y cubre a los criptoactivos. De todas maneras, es un número muy pequeño de criptoactivos cubiertos por la ley fintech. Creo que debería ampliarse. Pero bueno, ha llevado el liderazgo México en el sentido que en otros países no existe. Colombia está con su arenero, con su sandbox, donde es un espacio donde compañías de tecnología, compañías criptográficas y otros operadores, que pueden ser bancos, que son agentes reguladores, etcétera, trabajan en común para ver cuáles pueden ser las fortalezas y las debilidades de un espacio regulado allí en Colombia para el uso de criptoactivos. Hay otros países, como por ejemplo Bolivia, donde está prohibido, o las compañías tienen prohibido operar en forma abierta con criptoactivos, por lo que si existe algún tipo de operación con criptoactivos es ilegal para la organización y por lo tanto los bancos deben prestar muchísimo más atención a que sus clientes no estén operando con criptoactivos por debajo de la mesa. Pero sí, contestando tu pregunta, te digo, Pedro, siempre es preferible un espacio regulado en esta materia a que no haya regulación. Lo que pasa es que, bueno, hasta que no salga un estándar 100% fiable y 100% apoyado por organizaciones supranacionales, número uno, el Grupo de Acción Financiera Internacional, muchos países temen meter la pata lanzándose a la creación de una regulación que luego pueda ser infructuosa o incluso imposible de aplicar. Ahí Sandor pregunta, ¿puede Estados Unidos sancionar entidades fuera de sus fronteras que tengan vinculación comercial con alguien que se encuentre en la lista OFAC? Muy buena pregunta, Sandor. No, Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre estas entidades fuera de Estados Unidos. No es jurisdicción de Estados Unidos. Estados Unidos tiene jurisdicción y puede sancionar solamente a personas naturales o jurídicas que sean estadounidenses o que tengan vínculos con Estados Unidos. Lo que sí termina haciendo Estados Unidos con la lista OFAC y con las sanciones OFAC es cerrándole las puertas a cualquier entidad financiera, por ejemplo, internacional, que opere con personas dentro de la lista OFAC para que tenga acceso al sistema financiero internacional. Es decir, no va a poder tener cuenta de corresponsalía, no va a poder tener vínculo financiero con instituciones de Europa, etcétera, etcétera. E incluso dentro del propio país puede llegar a tener problemas si se sabe que opera con personas o con nombres dentro de la lista OFAC. Dicho esto, también no es vinculante, es decir, la ley OFAC, hay países donde no están obligados las organizaciones, los bancos, a rastrillar la ley OFAC. Hay otros países, como Colombia, por ejemplo, donde sí, por ley deben ser rastrillados y deben chequearse que no haya nombres vinculados a esta lista. Pregunta José Antonio, ¿actualmente es legal invertir en Bitcoin? Muy buena pregunta también, José Antonio. Te digo, lo que no está prohibido está permitido. A los ojos de muchas jurisdicciones que todavía no se han pronunciado al respecto. A no ser que sea un país, una jurisdicción como Bolivia, donde está prohibido operar en activos virtuales, vos en otros países no tenés la prohibición, tampoco tenés el aval que te lo diga, bueno, es una moneda de curso legal, como en el caso de El Salvador, o es un producto, lo podemos tomar como producto, y hay una zona gris, donde no sabes si es legal o es ilegal.
Pero mi respuesta amplia a esto es básicamente, si no está prohibido, está permitido. El hecho es, bueno, saber a ver qué tipos de operaciones va a realizar y saber que no va a realizar operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas, ¿no es cierto? Aunque vos no tengas conciencia al respecto, lo que se llama ceguera voluntaria. Lady, las últimas preguntas, porque el tiempo se nos va. Lady pregunta, buenas tardes, ¿qué tan rentable es tener inversiones en monedas digitales y cuáles riesgos se toman al hacer dichas inversiones? La experiencia nos ha demostrado que puede ser altísimamente rentable. Yo compré Bitcoin en el año 2011 a los efectos de capacitaciones con monedas virtuales a $200. Luego los vendí y los bitcoins se fueron y llegaron a valer cerca de $60.000. Por lo tanto, creo que es una perogrullada decir que son rentables. Pero también aquellos que creían que $60.000 es un valor pequeño, luego también los bitcoins cayeron a una cotización de $20.000. Por lo tanto, hay muchos que perdieron mucho dinero. Es un riesgo y el riesgo va a estar presente. Lo que sí les digo es que definitivamente, independientemente del camino que vayan a tomar los activos virtuales, es una realidad el tema de activos virtuales y el tema de la cadena de bloques que llegó para quedarse. Y de alguna manera va a estar mezclada, se va a fusionar con redes y con sistemas dentro de la operación financiera tradicional que se van a terminar apoyando en estos activos virtuales. Mis estimados, el tiempo se nos ha ido, pero bueno, ha sido un gusto enorme, enorme compartir este espacio con ustedes y desde ya quedo a su disposición. Cualquier pregunta adicional que puedan hacer, me las pueden hacer llegar a través de ALDE, donde soy profesor allí en la maestría de fraude y lavado de dinero, y si no, también estoy a sus órdenes a través de LinkedIn. Así que bueno, un gusto muy grande y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.